Sintonizando Radio de Día. Sí. El camino. Nos reunimos en el centro de día. Encontramos un charango en una esquina. Micrófono listo, compu prendida. En el camino radio de día. En el camino radio de día. En el camino radio de día. Estamos llegando al radio. En el camino radio de día. Estamos en el camino. En el camino radio de día. Bueno, muy bienvenidos a nuestro tercer programa del año de nuestro querido Centro de Día, de nuestra Radio de Día, un programa que pertenece al Centro de Día Comunitario de Guatraché y que forma parte del Ministerio de Salud de la provincia. Un programa que busca conocer historias, busca conocer personas, caminos recorridos, caminos por recorrer. Así que hoy tenemos unos invitados. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Mito, ¿cómo va eso? Todo bien, ¿Todo tranquilo? todo tranquilo. ¿Estás contento? Sí, Bueno, ¿vos, Hernán? Bien, bien, todo Todo. tranquilo. Contento porque hoy vamos a hacer un programa que yo tenía muchas ganas de hacer, así que contento. Bueno. Bien, ¿vos? Rena, bien. Todo. Excelente. Huguito, ¿qué ves ahí, Hugo? Tiene una bici, ¿Dónde? es color verde. ¿Qué hace esa ¿Están anunciando algo? Abrimos la puerta. al circo, al circo, al circo. Pase momento de sana alegría y diversión. Con arriesgados trapecistas, la cuerda suelta, la cuerda floja, payasos. No olvide, hoy Circo Carcarañá en Guatraché, 21:30. Concurra y diviértase. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo andan? Un aplauso para Cachito, para Chuni. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Todo tranquilo? Vamos a hablar del circo Carcarañá. ¿Por Sí. qué el nombre ese? Se me acaba de ocurrir esa pregunta. Lindo nombre. El circo Carcarañá prácticamente lo puse yo porque en ese momento yo tenía una prueba en la escuela primaria y se trataba sobre los ríos y todo eso. Y cuando agarro el manual y me pongo a estudiar la lección, me encuentro con el circo Carcarañá y es una cosa que se me quedó pegada hasta el día de hoy. El circo Carcarañá, de ahí la denominación del circo, que también me pareció genial a los compañeros cuando armamos el circo y bueno, quedó Carcarañá. Muy bueno, muy bueno. La verdad que nosotros desde que nos enteramos de que había habido un circo, nosotros no sabíamos nada, vino Hernán que nos contó y bueno, la verdad nos interesó un poco la historia y nada, nos gustaría saber a ver cómo surgió, cómo fueron los primeros momentos del circo, de esa unión, de ese comienzo. Y bueno, la idea del circo surgió a través de juegos infantiles. Jugábamos a los pistoleros, antes a la escondida, jugábamos a la pelota. Y un día con un grupo de amigos, ellos tenían en el fondo del patio una plantación de eucalipto muy grande, inmensa, y se nos ocurrió armar un trapecio, porque en ese entonces había venido un circo al pueblo y quedamos un poquito enganchados con el tema del circo. Claro. Y entonces ahí armamos un par de trapecios, los hermanos Brown de diferentes edades, la verdad que se desempeñaron muy bien en él. ¿A qué edad, Cachito, fue el...? Y yo en ese entonces era el año 1968 y tenía 16 años de edad. Era prácticamente el mayor del grupo. Aparte de yo estaba Carlito Lostuzzi, que tiene ¿cuánto? 9. Tenía 9 años en ese entonces, el Pato Colombati, que le decían. Estaba Oscarcito, mi hermano, Guaripola, que también tenía 9 años. Los hermanos Brown, los tres, ¿te acordás que estaba Luisito, Carlito y Jorge? Y Jorge. Jorge, Luisito mayor, ¿con cuántos años?
Yo no recuerdo bien los No lo años. recordaba. Dos años menos que vos, Para mí, capaz. yo siempre gasté 4 años mayor, así que tendría entre 11 y 12 años Luisito. Ah, Entre 8 o 10 años tenía Jorgito, que era el del medio, y el menor era Carlito, que tenía 6 años, 5 o 6 años. y Reinaldo Colombati. Y Renando Colombati también, por ahí 7 años, 8 tenía. Claro, eran muy chicos. Muy chico. Y tu hermano Guaripola. El cual sí, también andaba ahí en la misma edad. Claro. Y bueno, todo surgió ahí, pues, se armó el trapecio, nos gustó, y entonces salió la idea, ¿por qué no hacemos un circo? Así que limpiamos el fondo del patio, sacamos Sí. todos los yuyos, hicimos una pista, hicimos un cortinado con acolchados de cama, ese era el detrás de escena, como quien dice. Y bueno, los hermanos Brown tenían un tocadisco Winco, tenían discos de música clásica, que con eso musicalizamos las actuaciones. O sea, ustedes vino un circo, lo vieron, le dieron gana, se organizaron, ¿sí? Y ahí, ¿cómo empezaron, cómo aprendieron los trucos? ¿Cómo fue el proceso para la primer presentación que tuvieron? O sea, el cambio que nosotros empezamos a notar después de ponernos atrás del eucaliptus, o sea, los eucaliptus hacían como parante de las sogas donde actuaban los trapecistas. Pero después dijimos la pista. En la pista estaba el secreto, que era donde después podíamos empezar a ponerle el humor de los payasos. Entonces dijimos, empezamos con botellas, poner unas botellas, y la pista la manejábamos como si fuera una cancha de bocha, ¿viste? Así, sin yuyitos, así como si fuera un alisado de un piso. Entonces después, con el tiempo, reemplazamos las botellas por las cubiertas, esa media cubierta que uno ve que hace la pista. Entonces ahí empieza a tomar forma de circo. Claro, ahí hicieron ya el escenario, digamos. Primero el público veía las presentaciones de parado, ¿vos te acordás, Carlitos? Sí. Y bueno, y más adelante improvisamos un par de bancos también. Ahí empezamos a pensar en las tribunas, ¿me entendés? Porque veíamos que la gente empezaba a venir y entonces lo que dice Cacho, empezamos con los tablones, a darle un poquito que nos decían tribuna tipo gallinero, y eran todas ideas. También en ese entonces pusimos el kiosquito, ¿te acordás? Empezamos a vender gaseosas, Claro. galetitas, golosinas, Pues- todo para conseguir fondos para comprar las pinturas, las sogas, las cosas que eran necesarias para los números, ¿no es cierto? Y ahí, como dice Cacho, ahí se empieza a dar mes tras mes la idea de circo, que vos decís, ay, por acá va. ¿Quiénes fueron los primeros espectadores que tuvieron? Los primeros espectadores fueron los chicos del barrio, Los compañeros amigos, del colegio. los amigos, digamos. Los amigos, los Los amigos, amiguitos, claro. sí. Que no eran muchos, 10, 12, 15 serían, pero después empezaron a venir los padrinos, los tíos, los abuelos, que fue ahí donde Carlito le va a contar la transformación del circo. Claro, pero antes de la transformación del circo, también empezamos a imaginar colores en el circo, ¿me entendés? Con la pintura, empezar a pintar las cubiertas, a darle a los eucaliptos, a los troncos grandes, que es donde se colgaba la escenografía, ahí también le empezamos a dar. Y cuando queremos acordar, ya casi estábamos cerca del año ya. Y bueno, y pensábamos más, y ahí viene la transformación, que es de Cacho, que Cacho actúa de cerebro, que es la luz. Claro, bueno, yo ahí entonces digo, tenemos colores, tenemos pistas, tenemos artistas, y bueno, hace falta algo más. Y siempre estábamos pensando en agregarle algo más. Si no era un número, yo en ese caso me las ingenié para hacer la iluminación. Como veía en los otros circos, como lo veía en los teatros, en cosas así. Y bueno, empecé a juntar latitas de Durano Natural, que las perforaba, le ponía los portalámparas, y después le ponía papel celofán de colores, todos los colores. Cada número tenía su color preferido, cada número si quería mezclado, y todo eso mientras el artista que estaba cumpliendo su función, la iluminación prácticamente la hacía yo. Y después, antes de función que se empezaban a encender la luz y todo, también era muy llamativo para la gente del barrio. El circo tenía carpas. ¿En qué lugar
lo armaba? El circo lo empezamos, cuando surgió la idea, empezamos en el fondo del patio de la casa de los hermanos Brown. Como ya les conté, donde estaban las plantas de eucalipto grande, que es donde iniciamos. Pero con el tiempito tuvimos que agrandar el circo. Claro, porque ahí empezó a caer Cada gente vez y venía había más que... chicos, cada vez venía más gente grande, nos quedó chicos. Y bueno, ahí se nos prende la lamparita que dijimos, bueno, ¿por qué no recaudar? Porque al venir tanta gente veíamos interés, podemos recaudar una moneda para la... Claro, dentro de los- cobrar una entrada. Cobrar Claro, una entrada. empezamos a cobrar entrada. ¿Ustedes no cobraban entrada? ¿Lo hacían así por, Sí, sí. por gusto? Por diversión a los Por chicos, diversión. Sí, Chuni. En esa transformación que dice Cacho de la luz, Sí. que también hay que tener en cuenta, es la referencia del año 69 ya, estábamos en el 69, con la Claro. llegada de el hombre a la luna. Ahí cuando, ¿viste? Cuando Sí, llega, sí, se sí, conoce sí. la llegada del hombre a la luna, combina con las luces casi el mismo mes Claro. de ese año. Claro, ¿nos podrían contar un poquito de cómo era Guatraché en esa época? Porque ahí cuando Cachito hablaba de la luz, yo como que me costaba como reconocer en qué momento se inicia la luz en Guatraché. ¿Cuándo fue la primera vez que hubo luz en Guatraché como para que esté en disposición de todos, como que empiecen a utilizar la luz? Sí, Cachito. Bueno, yo como soy mayor, tengo unos añitos más, me acuerdo, yo era chico, Guatraché, no todo el pueblo tenía suministro de luz eléctrica. Claro, sí, me No había imaginaba. agua potable tampoco. Guatraché, la luz funcionaba con un motor grande con un generador, con eso generaba la luz propia acá en la cooperativa eléctrica. Donde está hoy el local de repuesto eléctrico de la cooperativa, ahí dentro había 3 motores. Claro, era como, Para la era iluminación. limitado, la luz era limitada, la tenían Sí. distintos... Sí, tampoco era tan grande la población, Guatraché no era muy grande, Guatraché creció después. Y entonces, para cuidar un poco los consumos, los gastos, la cooperativa eléctrica, a las 12 de la noche todos los días cortaba la energía, hasta el otro día a las 6, 7 de la mañana. Y así sucesivamente durante un montón de años, hasta que ellos hicieron el convenio con la provincia, que sabemos que la luz que tenemos acá viene de APE, ¿no? Claro, sí, ahí ya se distribuyó masivamente. Claro, sí, Darío, sí. La mejor escena que tuvieron, ¿cuál fue? La mejor escena que tuvieron, ¿cuál fue? Las mejores escenas. Sí. ¿Cuál Mira, era, o sea, me parece que lo que quiere decir Darío es cuál era el espectáculo El que más le gustaba y el el que que más no. gustaba, el espectáculo que más gustaba al sí, A nivel humorístico, el mejor era que en esos años se decía sketch, por decir algo, o chiste. El de la peluquera, contásela bien. A ver, Bueno, sí, Payaso. lo más gracioso y atraía a mucha gente es el espectáculo de la peluquería, que eso lo hacíamos entre 3 payasos. a ver, ¿lo querés contar un poquito? Que ya nos adelantaste un poquito y estuvo muy bueno. Cuando le quemó los ruleros. Y el tema es así, el acto de la peluquería lo hacíamos yo, mi hermano Oscar y el Pato Colombani. Mi hermano Oscar hacía de mujer, que era una clienta que venía a la peluquería a peinarse. Sí. Yo era peluquero, el Pato era ayudante. Bueno, y entra mi hermano vestido de mujer, se sienta en la peluquería, se pone para que lo peinen. Y bueno, lo estábamos peinando, cortándole el pelo primero, peinándolo, después pide los ruleros. Entonces en un momento dado, yo le pongo una lata de 20 litros sobre la cabeza a mi hermano. Para esto previamente le había puesto una peluca dentro, que ya estaba quemada, arruinada, y un par de cohetes. Entonces seguía el peluquero trabajando y como que en un momento se
surgía un cortocircuito, una explosión, eso era descomunal. Empezaba a explotar todos los petardos. Imagínate que estoy hablando de los años 60, eran cosas que no se veían. Claro. Pero fue ingeniosa, esa idea fue ingeniosa. Nada, muy bueno. Una peluca ya previamente quemada. Claro, dentro del tarro. cuando le saco la lata, se produce la explosión, aparece la peluca esa toda chamuscada. Realmente era real. Y la combinación de los cohetes, ¿viste? Que todo ese explosivo también era como una sorpresa impresionante. Hugo. ¿Cuánta gente se juntaba en el circo? Mira, normalmente en el circo yo te puedo así decir a grosso modo, teníamos por día, días comunes, Sí. semana, que cuando ya más tardecito, después de las 7 de la tarde, 8, mucha gente salía del trabajo y todavía a veces prolongamos la función hasta las 9:30, 10 de la noche, por la gente que había. Y yo, el promedio, yo calculo que unas 70, 60 personas eran todos los días. Un montón. Todos los días. Un montón. ¿Y eso qué hacían? ¿Funciones viernes, sábado? ¿Cómo eran? Chuni. O sea, es como dice Cacho, pero cuando nosotros ponemos las luces, ahí ya tiene estilo de circo. ¿Me entendés? Ahí ya como es que es viernes, sábado y domingo, ya más selectivo el espectáculo, más armado, es como que ahí está la cobranza de las entradas, y después ya el colorido del circo era distinto, había magia dentro de las posibilidades en esos años, ¿no? Claro, sí, la luz le dio un salto de calidad que pudieron Tremendo. empezar a cobrar entrada, se volvió un poquito más masivo. Sí, Darío, ¿vos qué querías preguntar? ¿Y eso de la corriente, cómo hicieron para conectarse así? Con los No, cables? cuando estábamos en el lugar fijo, la corriente era provista por la casa, la tomábamos de la casa. Después, bueno, más adelante, cuando ya empezamos a salir a la zona. Claro. Si salieron de gira una vez. Bueno, después de esa transformación que veníamos hablando, el circo se da esa posibilidad que nosotros decíamos la gira, como si fuera, o sea, llevar el espectáculo a otros lugares. Y entonces fuimos a General Campos, a Santa Teresa, esos son los dos lugares que fuimos. Pero ya también como transformación vamos con la parte de sonido que los acróbatas alemanes, los hermanos Lehr, nos prestan su equipo de sonido, y eso en General Campo nos cambió una barbaridad porque ya teníamos el micrófono en pista. Claro, porque había otro circo, el circo ese que vos decías de los hermanos los hermanos Lehr. O sea, ellos son más que circo, acróbatas alemanes. Es como una destreza, viste, al aire libre, entre lo que claro. yo alcancé a ver de ellos. Sí, o sea, no eran graciosos, digamos, o eran solo acróbatas. Cachito. Sí, quiero agregar, los hermanos Lehr eran 3 hermanos acróbatas, hacían acrobacias en motocicleta, como saltos en rampa, andar a 12 metros de altura, con una moto, con un acompañante, sentado en una silla, en la moto, o parar una silla en el cable, hacían todas esas acrobacias, claro. Los hermanos Lehr. Aparte de eso, se clavaban agujas acá en los músculos, o se ataban en una soga y tiraban un automóvil, una camioneta, un auto, todas esas acrobacias es lo que hacían los hermanos Brown. Y para eso ellos ya tenían algo armado así, tenían medio de movilidad, camioneta, camioncito, el equipo de sonido, todo. Entonces ellos, como vieron que nosotros nos íbamos a General Campo, voluntariamente se ofrecieron a darnos una mano para que salgamos afuera. Entonces nos hicieron el traslado a General Campos y bueno. O sea que fueron un poco los padrinos de ustedes para esa gira. Claro, lo que pasa que es como que nos dan la tecnología, o sea, tener micrófono en la pista fue una cosa de loco para nosotros. Y bueno, y en Campos cuando vamos también ellos tenían parlantes en una camioneta y hicimos la publicidad con esa camioneta en todo General Campos, convocando sábado y domingo con matiné, que era, por ejemplo, 17:30 y 22 era para la gente mayores también. Claro, ya no era la propaganda se hacía, la invitación ya con
con tecnología, Sí, con parlantes. pasaron de bici a ya no una estaba la camioneta. bicicleta con la bocina de la vitrola, ¿te acordás, Carlitos? Porque es cierto lo que dice Cacho. Antes del micrófono, cuando iniciamos a hacer publicidad en Guatraché, íbamos en la bicicleta los dos, Cacho y yo, con un embudo, con la bicicleta Cacho y yo, y un embudo que nos habían prestado los Passioni, que eran unos embudos así como de combustible grandes, de metal, que hacía eco. Entonces nosotros con la bicicleta, él pedaleaba y yo le daba al anuncio del circo. Pero eso fue en Guatraché. En cambio, en General Campos, ya el micrófono era otra cosa. Ya ahí salieron y ya era otra cosita. Bueno, la verdad que fueron creciendo de a poquito, ¿sí? Estuvieron ahí en su casa primero, después se fueron, hicieron gira por campos. ¿Tuvieron dificultades en algún momento, algún accidente, algo que los haya hecho pensar y decir, che, para que casi nos la mandamos? No, como accidente, yo tuve 2 accidentes, que los recuerdo, más allá de alguna que otra caída de los trapecistas, pero no sin quebradura, todo. El equilibrista, que por ahí también se caía, yo haciendo el espectáculo del lanzallama, que le decía, que me ponía queroseno en la boca con 2 antorchas, hacía fuego. Claro. Y bueno, en un momento fue tanta la emoción y la ovación que me hicieron de aplausos y todo, me emocioné y me tomé un sorbito de queroseno. Y tengo una anécdota que, bueno, yo tomo queroseno y me asusté. Digo, uy, me envenené. Pero yo ya anteriormente a cada acto tenía preparado a mano 1 litro de leche. O sea, a los perros me desintoxicaba con leche. Claro, porque el mito es que para una intoxicación la leche sirve para... Claro, esa era la idea que teníamos. Entonces salgo detrás del cortinado para tomarle el sorbo de leche y no lo encontraba. Y la leche dónde está, y la leche no aparecía. Así que otro compañero se cruzó enfrente a lo de una vecina, a lo de Tila Schneider, y esta señora le facilitó 1 litro de leche y bueno, salvado el lanzallamas, como quien dice. Te salvaron la En vida. otra oportunidad también tuve otro accidente, que eso ya fue cuando hicimos la actuación en la cancha Huracán, en la pista de básquet del club Huracán. ¿Esa fue medio la actuación despedida, no? Casi como la más grande, como la despedida, sí. O sea, una anécdota también vos hablabas de las dificultades. Cuando nosotros vamos a campos, los teléfonos casi, no era fácil la comunicación entre los mismos pueblos. Entonces dice, allá Villegas nos va a dar un terreno. Villegas es un vecino de campo, nos va a dar un terreno. Llegamos allá, sí, nos daba el terreno, pero no había, estaba un yuyal tremendo. Y nosotros teníamos que actuar ahí a 2 días casi, ponerle que fuera un jueves. Y empezamos todo, o sea, conseguimos pala, limpiamos todo el terreno y además al fondo del terreno también había un gallinero, que nosotros ahí lo íbamos a utilizar ese gallinero para vestuario. Entonces desalojamos las gallinas, también tenemos que sacar la bosta con las palas del gallinero, ahí le pusimos bolsa para vestirnos, para cambiarnos, y bueno, y así armamos en General Campo, no sé, si en 1 día y medio o 2, todo ese imprevisto que no lo teníamos. Claro, y yo ahí fue donde improvisé la luz también, ¿te acordás que no teníamos electricidad? Ahí está. Ahí es lo que decía Darío. Claro, Y me cortó, no me dejó terminar. Entonces tomo un par de metros de cable, le hago 2 ganchos con un alambre y con una caña directamente los colgué a la red, uno en cada cable, y bueno, ya teníamos corriente. Cosa inconsciente, una travesura de chico, porque hoy por hoy ya soy mayor y me doy cuenta el error que estaba cometiendo. Uno por lo peligroso y otro que estaba poco fuera de lugar, robar la electricidad. No, el tema es si llega a quedar pegado. Poco peligroso. Chuni, ¿y vos qué show hacías? Como Cacho estaba en la parte de destreza también del trapecio y después además de ser payaso, el caso mío se decía fakir. O sea, yo lo que hacía era un número en el cual, bueno,
tenía que revolcarme sobre los vidrios. Pero para eso, para no cortarme, siempre me habían dicho que, que una forma de hacer ese número era ponerme alcohol en toda la piel y después hacer un truco que se hace, que es afilar cada uno de los vidrios, sacarle el filo, o sea, en general, para preparar el espectáculo. Y después, todos esos miles y miles de trocitos de vidrio, pasarle como si fuera un palo de amasar, un tronco, en la cual yo lo molía, pero entonces esos vidrios... Que no quede ninguna punta. Claro, que no queden así como... Y bueno, pero eso ya armado, adentro del circo, con una música en suspenso, y yo cayendo así sobre la espalda, después poniéndome gente arriba, yo podía hacerlo ese número. También, Carlito, hacías la cama de clavos, la tabla llena de clavos que te acostabas sobre los clavos, ¿no? Claro, eso también. Y eso es toda esa información que dijiste ahí, ¿de dónde la sacaron? ¿De dónde la aprendieron? De intercambios con circo, ¿me entendés? Con otros circos también, que venían. Que Cachín aprendió en el caso de las pinturas para los payasos, y el tema de o sea, pensábamos, soñaba, yo también digo, capaz una de esas puedo tragarme una espada, ¿viste? Tipo Tuzamo, o qué sé yo. Entonces también me dijeron, mirá, pibe, había ido a un circo y me dice, mirá, empezá con una pluma y después vas acostumbrando la garganta y a lo último terminás capaz que con los años poniéndote una espada, pero no, eso no ocurre. O sea que, viste, hay como unas trampas como una espada que sí, te la metés en la boca, pero como que se arruga, ¿me entendés? Pero bueno, nosotros estábamos lejos de eso, de la espada. Bueno, acá llegó Estela y llegó Víctor. ¿Cómo anda, Víctor? ¿Todo bien? Estela, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Vos querés preguntarle algo a los chicos? No, bueno, pensalo. Vos, Hernán, ¿cómo andás? ¿Tenés alguna preguntita por ahí? Una de las preguntas que habíamos preparado, a mí me parece que la parte de las anécdotas y eso siempre son interesantes porque dan un poco el marco a lo que era aquel momento, lo que era en aquellas épocas. Así que no sé si recuerdan alguna anécdota más o algo. Yo lo que me acuerdo, acá Carlito también se va a acordar, que llegó un momento, bueno, ya el circo, la pista que teníamos armado, nos quedó chico. Era tal la cantidad de gente que venía que, bueno, no nos quedó más remedio que al fondo del patio de la casa de los Brown, detrás había un terreno baldío, así que también como nos pasó el mismo tema, tuve pala, cortar todos los yuyos como General Campo, limpiar el terreno, hacer pista nueva. Y ahí mientras hacíamos eso fuimos pensando cómo hacemos por el tema de la entrada. Y bueno, con lo que recaudábamos fuimos juntando dinero, compramos lienzos de alpillera, de esos que se usaban para envolver la lana. Y con eso hicimos un círculo con bolsas de alpillera, así la gente obligado sí o sí, para pasar por la puerta tenía que pagar la entrada. Era una carpa de circo, pero sin techo. Así que no se olviden que la edad que teníamos, todos chicos, también ingeniosos éramos todos, ya teníamos todo. A veces no estaban los medios dados como para... O sea, ustedes siendo tan chicos, ¿tenían apoyo de sus padres, ponele? En partes sí y en partes no. Eran independientes, o sea, lo manejaban ustedes exclusivamente. Ah, sí, los padres no, en el circo en sí no intervenían para nada. No intervenían. Al contrario, si necesitábamos algo como la madre de los Brown, que nos facilitaba para hacer los cortinados, no sé si eran manteles, frazadas, hilos, cinta para atar, agua caliente, tomábamos mate, nos atendía, teníamos todo. Lo que pasa es que el caso del circo, también nosotros se abrió y para actuar y para eso, era porque yo, por ejemplo, terminaba de comer y a la 1:00 ya salía de mi casa y callejeaba todo el día. O sea, en general, Sí. ¿entendés? Entonces, yo al circo le daba el tiempo que le tenía que dar, o sea, bueno. Después, bueno, ya cuando casi se termina la primaria, ahí punto.
Ahí ya Que terminó. ahí termina un poco el ciclo del circo. Claro, y a ver, para ahora, ahora vos, Darío, Sí, sí. preguntás, pero ¿cómo fue el último espectáculo que hicieron del circo? ¿Se acuerdan el último show que dieron? El último como cierre, como despedida, es el de la cancha Huracán, Carrieto. ¿Ese fue, o sea, fue anunciado como la despedida del circo? ¿O no? ¿O quedó ahí? Bueno, Lo que- a modo personal sí, fue anunciado como la despedida del circo, pero el pueblo sí no estaba enterado. No estaba enterado que No se estaba terminaba. enterado para nada. Pero bueno, hablamos con la... Y respondió una barbaridad, 750 personas. Ah, no, Impresionante. un montón. Claro, Sí, en la pista de la cancha de Huracán. En la Más cancha de gente básquet, en la que cancha de que básquet. va, o es más o menos la misma gente que a la que va a un clásico. O sea, estaba sea, todo el pueblo prácticamente. Arriba de 700 personas Imagínense seguro. a esta altura del año, como está la economía, año 69, 700.000 pesos que recaudamos. Sí. Era muy buena plata. ¿Y qué hicieron con la plata esa? Era muy buena plata. Nada. Para nosotros. Hugo. ¿Y por qué no siguieron? Y bueno, el tema que dejamos de seguir el circo porque ya terminaban Yo por la escolaridad, escolaridad, unos ahí, chicos ahí iban venía a la preta estudiar. de mi papá, Claro. de mis viejos. Claro, Entonces, y él porque Cacho siempre cuenta que él tenía que ya salir a trabajar. Tu papá te dijeron, o estudiás o te vas a recorrer el mundo con el circo. Y bueno, voy a estudiar. Lo que pasa que ahora uno, como decís vos, Renato, yo a veces han pasado tantos años, pero si hubiéramos sido mayores y sin ser hijos sin ser hijos circense, como quien dice, de familia, como un Flavio Mendoza o algo así, Claro. con la ilusión que teníamos la maduración, hubiéramos hecho un circo como Claro, una llegó a tener el trayectoria. parque de diversiones de los Villalba, los hermanos Villalba, o algo así, con todas las diferencias, pero Claro, y eso es... podría haber sido una Sí, historia sí. de circo. Esas son las decisiones de la vida, viste, que todos en algún momento deben tomar una decisión y bueno. Y éramos chicos, Eran chicos y es la que tocó. ¿Qué va a ser? Darío, vos querías Y preguntar algo. cuando llovía, ¿seguían la función o abandonaban? No se ha dado mucho, no me Ah, acuerdo, pero, Llovía poco en esa época. o sea, de suspender el espectáculo por la lluvia, dice. No se dio mucho. Sí, ya nosotros también no éramos sonsos. Porque, veíamos, mirábamos al cielo, bueno, sabíamos si estaba encapotado, bien, y si no. Y arrancamos la función y se largaba a llover y bueno, cortábamos y la gente se iba. Era sencillo, nunca nos preocupó el frío, ni el viento, ni la tierra, el clima no nos preocupó para nada, al contrario. Y por ejemplo, en Santa Teresa, que ahí no tuvimos el acompañamiento de los equipos de sonido de los LER, porque ya no se pudo, pero teníamos programado en Santa Teresa. Y en esos casos, yo había visto en una película, no me acuerdo si el cine de Pampero creo, de que un circo hacía propagandas en las calles. Entonces yo les dije a ellos, ¿qué te parece si nos vestimos y salimos en las calles de Santa Teresa a hacer propaganda del circo, como si fuera una murga, por ejemplo? Y bueno, y con eso en Santa Teresa recorrimos muchas calles haciendo así. Claro, es casi como que se promociona hoy. Si vos vas hoy y ves la gente caminando por las calles y no hay mejor promoción que esa casi. Claro, claro. Estela, Yo sí. quería preguntar si a ustedes, por ejemplo, viene un circo acá a Guatraché y los invitaría a participar, ¿ustedes irían? A esta altura yo ya tengo 73 años. Muy buena pregunta. Pero te digo que sí. Solamente que requiere un poco de preparación. Pero yo hoy por hoy me animo a hacer el acto de lanzallamas tranquilamente, sin ningún problema. O vestirme de payaso y tener que actuar, lo haría, pero como si fuera una cosa común para mí. Claro, porque eso, es una cosa que ¿pasaron me cuánto? ¿40 años? ¿40, 50 años? ¿Cuánto pasó? Desde la última vez. ¿50 años? 55. 55 años. Y en estos 55 años, ¿nunca se les cruzó volver a hacer una función? Mira, se nos cruzó montones de veces, hasta nos separamos, unos para una cosa, otros por su trabajo, otros por el estudio, otros chicos que se fueron del pueblo, y no pudimos volvernos a juntarnos nunca más. Yo a Carlito
en 2 o 3 oportunidades, ¿te acordás que te dije de ir a Pico, visitar a Guari, a Pato? Pero no se dio, ¿no? Claro, sí, sí, o sí, por sí. una cosa o No es que no se por pudo, un no se problema. dio. Estuvimos a punto, pero bueno, una cosa, tal vez nosotros, ¿sabes qué? Siempre buscamos una asistencia de los 7 que éramos, justo, pero a veces aunque sea con 4, juntarnos, que no sé si tendríamos que llegar a hacerlo esto, aunque sea el año que viene. Sí. Bueno, nosotros en este espacio que tenemos de radio, nosotros y en este centro de día, que tenemos talleres de huerta, siempre es un lugar donde nosotros intentamos trabajar nuestra salud mental y queríamos preguntarles a ver cómo les influyó el circo para poder tener una cierta estabilidad emocional y para qué les sirvió el circo en su salud mental. A mi modo de ver, me sirvió para desarrollarme en la inteligencia. Yo era muy inteligente, o sea, con el circo yo trabajé, aprendí a hacer electricidad, aprendí a pintar, aprendí a hacer un montón de cosas, a cortar yuyo, porque éramos todos chicos. Eso era una enseñanza en la forma de formarnos en nuevas actividades. Y aparte, mentalmente, la creatividad que teníamos, porque íbamos a un circo, veíamos una actuación y la guardábamos en la mente y veníamos y la poníamos en práctica, la conversábamos con los compañeros y nos salía tal cual la hacían ahí, o sea, es decir, aparte el coraje, porque los chicos trapecistas no tenían miedo de colgarse con los pies o de cabeza abajo en el trapecio, se cruzaban entre ellos. Mi hermano empezó a hacer equilibrismo, que era menudito, mi hermano flaquito, y empezó a hacer, y se hizo unos números de equilibrio en la cuerda. Y después se colgaba como las chicas que a veces en la cuerda floja le llaman, que se gira, se cuelga una mano, una pierna, todo de la cabeza, todas esas cosas las hacíamos. Todos los números, algunos creamos nosotros, los perfeccionamos o los adaptamos a nosotros. Todo era lo que veíamos en los circos, lo que se veíamos afuera. Claro. Y también debe haber ayudado mucho el pasar el tiempo con amigos, ¿no? Eso debe haber sido también muy importante para la formación de una persona, ¿no? ¿Qué decís, Chuni? Sí, o sea, para mí lo hicimos jugando y siempre con esa ilusión de circo, ¿me entendés? Que uno le parecía que después, bueno, cuando uno ponía la música y actuabas, y bueno, y el grado compañerismo y pensar que la ropa la guardamos en un baúl, que se decía a veces el baúl de la abuela, esos grandes, como que han traído los inmigrantes, y ahí poníamos la ropita, y bueno, y con todos esos desenlaces que hemos tenido, pero bueno, siempre la vida de circo estaba y jugando. ¿Y ustedes les gusta ir a ponerle hoy en día? ¿Les gusta ir a ver un circo? ¿Les gusta o ya como que es algo que ya quedó en el recuerdo, digamos? No, yo en la actualidad veo un circo, así sea un video en el teléfono y 2x3 los busco a propósito y miro, me encanta. Y veo un circo, un parque y ahí estoy, voy a disfrutarlo porque es como una necesidad. Claro, sí, es algo que te trae recuerdo, que te gusta y que... Sí. Después que, por ejemplo, a mí se me dio esa experiencia de tenerla, que cuando después acompañé a mis hijos a un circo callejero, o sea, ahí te das cuenta vos si ese chico que hacía ese circo callejero tenía armadas las cosas, ¿me entendés? Si tenía el micrófono, si tenía tal cosa, y yo digo, pensar que yo lo he vivido como él desde adentro. Muy lindo. Bueno, yo creo que casi que estamos terminando en horario. ¿Alguno tiene algo para aportar? ¿Quiere preguntar algo? ¿Darío? ¿Vos? Acá Huguito quiere hacer una pregunta. Nada, estuvo muy lindo Cachito. Gracias por todo. Así que cuando quieran están invitados para todo. Sí, muchas gracias por venir, por participar en nuestro programa. Huguito, ¿quiere decir algo? Muy lindo lo que hacen el circo y bueno, y ahí seguir para adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos.
No creo que para adelante ya no va a haber más funciones, por ahora ya estamos... Nunca se sabe, vamos. Estamos un poquito grandecitos, Vamos a pero arrancar una campaña desde acá les para que digo, vuelva. les digo a ustedes que estoy muy agradecido, muchas gracias por la invitación. Espero que estos relatos les lleguen a muchos chicos de hoy en día, que dejen un poquito de lado la tecnología, los teléfonos, la computadora, y se dediquen a actividades que las pueden hacer ellos mismos personalmente. Y cualquier cosa viene bien. Nosotros estábamos aburridos y agarrábamos una bicicleta con mi hermano y salíamos a hacer coleada, como decía. Corríamos carreras. Y si no había bicicleta, agarrábamos una cubierta de camión, el más chico se sentaba adentro y el otro lo hacía rodar y lo llevaba a pasear. O sea que siempre teníamos algo nuevo para entretenernos, divertirnos. De barriletes ni quiero hablarte porque cantidades he hecho, muchos chicos. Nosotros acá tenemos un especialista en barrilete, ¿eh? Acá el señor Schumann ¿En qué sentido? En creador de barriletes. Sí. Él hace... Yo hago barrilete. Sí, yo también, y hago muy buenos barriletes. Yo te digo que 5 veces fui en campeonatos de barrileteada, fui el campeón. Mira. He fabricado y vendido barriletes para las familias más pudientes del pueblo a muchos chicos. Te puedo nombrar a Pataco Lladó, Miguel Ángel Valle, gente importante del pueblo. Mira. Que me lo han retribuido muy bien, que hasta el día de hoy todavía le estoy agradecido. Así que esta es otra cosa que me viene a la mente. No solo fui creador y artista de circo, sino que tengo otras cualidades, como quien dice. Sí, Tengo que hacer un cepelín todavía. Yo te puedo dirigir. Bueno. Es muy fácil. Bueno, eso lo vamos quiero a dejar acotar, para... ya que estoy haciendo recuerdos, un segundo más le voy a robar, chicos, si es posible. Sí. Yo trabajé los últimos 18 años en la municipalidad. Yo fui el creador del trencito que circuló por el pueblo. Sí, me acuerdo. Hay sí. una personita acá que la he paseado, Sí, sí. ¿no? Muchas veces. Así que, como verán, mi vida prácticamente estuvo dedicada, me encantó siempre participar en eso, para días niños, para los chicos, con cosas así. Muy lindo. Bueno, verdad. entonces desde acá vamos a hacer fuerza para que se venga de Let's Dance de Circo Carcaranía, que haya una última función. La última función del Tiene que haber una última función, Yo creo que sí, yo creo porque que está sí. muy interesante. Vamos a hacer una votación y según lo que diga la gente, quizá vuelve el circo. Sí, la acepto. Ah, Hagan pues, la invitación, Chuni, si el público nos reclama. Chuni? Sí, con un poco más de dudas, me parece. El tema Chuni son tiene los otros duda. integrantes. Yo le Por ahí, ayudo. El problema son los puede otros ser integrantes. Y Yo los les años ayudo. que tenemos. Por ahí puede ser alguna función un poquito resumida, por dado la edad. Sí. Acorde. No, yo si se da y lo pide la gente, Bueno, yo estoy dispuesto entonces, lo vamos a tener en a cuenta. lograr juntar a mis otros compañeros, que Y por ahí sí. me parece un poco muy difícil, pero bueno. Podían dar también, No sé si nos armamos un circo entre todos. El problema es la edad de uno. Bueno, muchísimas gracias por haber venido a nuestro humilde programa, a nuestro espacio. Estamos agradecidos por toda la información, por todo el entusiasmo que nos han demostrado y calculo que les han demostrado a todas las personas. Así que muchísimas gracias por venir. ¿Sí? Gracias a ustedes, Gracias. muchas gracias, nos vemos. Un aplauso. Gracias. Sintonizando Radio de Día. El camino. Nos reunimos en el centro de día. Encontramos un charango en una esquina. Micrófono listo, compu prendida. En el camino, radio de día. En el camino, radio de día. En el camino, radio de día. Estamos llegando al radio de día. En el camino, radio de día. Estamos llegando
caminando bajo un mar de estrellas. En el camino